Buenas, buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer justamente una explicación breve acerca de cómo vamos a desarrollar justamente la guía de la práctica número 7. Quien va a estar a cargo de mi persona, el magíster José Alonso Narrea Vargas, para el grupo, tanto el día grupo A para el 9 de mayo como el grupo B el 11 de mayo, ¿no? Designados en las horas adecuadas, ¿no? Justamente va a tener como finalidad explicar y analizar los cálculos de requerimientos energéticos de los macro y micronutrientes, sobre todo en los lactantes durante los 6 primeros meses, ¿ya? Lo cual también vamos a emplear una dosificación de hierro en gotas en suplementación. ¿Ya? Entonces, de forma práctica, tenemos que recordar justamente las directrices que se mencionan durante la evaluación de un lactante, en las consideraciones de los consumos de los macro y micronutrientes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la energía, acá vemos una tablita bien didáctica, donde los 3 primeros meses vamos a multiplicar 89 por el peso del lactante menos 100 más 175, ¿no? Y de los 4 o 6 meses, el mismo procedimiento sumándole 56. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es reemplazar el peso del lactante en kilogramos. Con respecto al aporte proteico, va a estar dado por 2 gramos por kilogramo por día durante los primeros 3 meses y 1.7 durante los 3 meses posteriores, ¿no? Aquí tenemos los meses, los requerimientos de mantenimiento y de crecimiento dados según la fuente de la FAO, OMS y CAO. Con respecto a los lípidos, también ya mencionamos en la clase, estamos brindando 46 gramos por cada 100 kilocalorías, ¿no? Sobre todo acá valoramos el aporte del omega 9, ¿no? Siendo 1.2 gramos por cada 100 kilocalorías, ¿no? Y si manejamos en términos de gramos por kilogramo de peso, es de 3 a 4. Con respecto a los hidratos de carbono, están dados de 8 a 12 gramos por cada 1000 kilocalorías y justamente por día. También tenemos las fuentes de vitaminas y minerales, las vitaminas más representativas para este grupo de edad, ¿no? Como los minerales. Entonces, a nivel de la suplementación, tenemos la norma técnica que ha sido colgada en el aula virtual y acá lo podemos justamente revisar detenidamente en el 2017, la resolución dada. Aquí importante, vamos a ver el manejo, todas las normativas, los conceptos básicos, dados, los grupos vulnerables, el diagnóstico adecuado. Acá vemos los valores normales, ¿no? Justamente de hemoglobina en niños, adolescentes, gestantes, etc. Entonces lo van a poder revisar detenidamente y discutir en la hora de práctica, ¿no? También vamos a ver justamente contenido de hierro elemental, ya sea en la presentación de gotas, jarabes, tabletas y cuánto de hierro elemental encontramos en una gota, por ejemplo, sulfato ferroso. También hay que, lo hemos visto en la teoría, diferenciar niños con bajo peso al nacer y prematuros o prematuros versus los niños nacidos a término, ¿no? Como adecuado peso al nacer. Va a ser muy diferentes las edades de administración, ¿no? Sobre todo las primeras estamos viendo nosotros, de los 30 días hasta los 6 meses, 2 miligramos por kilogramo por día, ¿no?
vamos a utilizar gotas de sulfato ferroso o gotas del complejo polimaltosano, ¿no? Aproximadamente es medio año la duración. Y bueno, acá vamos a poder agregar diferentes tablas, vamos a poder analizar y eso lo vamos a poder emplear en la práctica. También hemos puesto aquí la esencia importante, ya que tenemos un país, niños menores de 5 años con alta prevalencia de incidencia, ¿no? Y a los prematuros a partir del mes, ¿no? Del mes de nacido, mientras que los niños a término de los 4 meses. Recordemos la suplementación. Entonces también vamos a ver y determinar el requerimiento energético de un niño varón de 4 meses de edad, ¿no? Con un peso actual 6.7, una talla de 63 centímetros, ¿no? Acá vamos a analizar y valorar también si el peso al nacer es el correcto. Recordemos que entre 3 a 3 kilos 500 valores normales y la talla de 50 hasta 51 centímetros, ¿no? También es correcto. De acuerdo a las fórmulas mencionadas en las guías, vamos a reemplazar y a calcular los aportes macro, ¿no? Y también el aporte calórico. Mientras que en el segundo está dado justamente para una niña de 5 meses a término. Entonces, a término ya sabemos qué entendemos por este concepto, ¿no? Con un peso actual de 7.2, una talla de 25 centímetros, y de acuerdo a ello también vamos a sumarle el cálculo de las vitaminas y minerales, ¿no? Y cuáles serían las recomendaciones según la norma técnica para poder suplementar de hierro, ¿no? Tanto el sulfato ferroso como hierro polimaltosano. Entonces, aquí también tenemos algunos aspectos prácticos. Por ejemplo, dice María, es una niña de 28 días de nacida, asiste a su cuarto control de CREP, ¿no? También tenemos que saber si es correcto, coincide con los números de controles de CREP. María nació con 2.4 kilogramos. ¿Fue adecuado? ¿No fue adecuado? El peso al nacer con una talla de 45 centímetros, ¿no? ¿Cómo podríamos estimar ahí su requerimiento energético? Estarían los datos completos, faltarían datos por calcularlos. Eso nos va a generar justamente ciertas discusiones. A los 28 días, ¿cuánto debería ser un peso correcto para esa edad? ¿Cuánto debería ser la talla correcto para esa edad, ¿no? Y considerando aquí justamente esas condiciones del peso al nacer, cómo se calcularía la cantidad de hierro, ¿no? Según las normas técnicas, y qué recomendaciones importantes se le tendría que realizar a la niña. Aquí tenemos otro ejemplo como Pedro, es un niño de 5 meses, a término, con buen peso al nacer, con buena talla al nacer, pero la mamá nunca lo ha llevado a ningún control de CREP. ¿Eso qué nos indica? ¿Qué nos hace discutir en ese tema? Pero Pedro tiene sus vacunas completas, pesa actualmente 6.4 kilogramos y 62. Se le preguntó a la mamá de Pedro cómo le da de comer, ¿no? A su niño le da caldo, sopa, no tiene mucha leche, refiere, primeriza, y justamente no vamos a nosotros en luz por la calidad de eso, ¿no? Entonces, según las curvas presentadas, también tanto los índices de Waterloo, peso para la talla, talla de paridad, peso para la talla, cómo se encontraría el niño, ¿no? Entonces vamos a hacer con respecto un ejemplo de acuerdo a este dado. Tiene 5 meses con un peso de 6.4.
Entonces, esto lo van a tener que analizar y discutir con sus profesores, ¿no? Entonces, vamos a ubicar, es un niño de entonces vamos a ubicar 5 meses. Entonces, aquí tenemos una gráfica dada justamente por meses, y en la parte superior es por semanas, la edad, y acá los pesos. Entonces estaban 5 meses. Vamos a ubicar en la parte horizontal, 5 meses, y pesaba 3.3 kilos, ¿no? Vamos a ver, 3.3 kilos estaría justamente por aquí, ¿verdad? Donde está mi puntero. Hago esa intersección de la parte horizontal del peso, de la edad con la parte vertical que es el peso. Y esto me va a salir que se encuentra por debajo del percentil, y eso sería preocupación, porque no está justamente los percentiles que deben estar. Entonces, el percentil 50 es la mediana con el cual se va a comparar, ¿no? Y de esa forma vamos a hacer el ejemplo. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver cómo se cuenta según los índices de Waterloo. Ya creo que ello se especifica en, en evaluación nutricional según grupo etario. Pero en la práctica estamos asociando también ese conocimiento para poder interpretar qué recomendaciones a la mami le vamos a hacer de pelo, ¿no? Cómo está su crecimiento, cómo está su desarrollo, qué recomendaciones haríamos en la consulta de salud que vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a poder discutir con los demás compañeros y tomar una decisión en conjunto de, junto con los profesores del plan, ¿no? Igual también tenemos preguntas de autoaprendizaje, ¿no? ¿Qué situaciones el niño debe ser implementado ante los 4 meses? ¿No? ¿Cuál sería la dosis? En la parte teórica ya hemos visto que hay un recambio de matíes, por ejemplo. ¿Por qué el niño debe ser suplementado con hierro a los 4 meses? ¿Qué cambios notamos en el niño? ¿Qué sintomatología importante está dado? ¿Cuáles son los riesgos de no haber sido suplementado en esa edad, ¿no? Entonces, también vemos que hay lecturas donde lactante a niño, alimentación en diferentes grupos etarios, en una revista Nutrición Hospitalaria. Ahí podemos ver las características del lactante, los cambios fisiológicos, también la prescripción ahí de los micronutrientes, etc. Entonces, de acuerdo a ello, podemos mencionar, ¿no? Las lecturas que están subidas, hacer un análisis, una discusión con los grupos y poder exponer a los docentes y nos puedan complementar la información, ¿no? Para poder discutirlo en la plenaria con los demás grupos, ¿sí? Entonces, básicamente eso está orientada la práctica número 10. Bueno, nos vemos en clase, cuídense mucho y cualquier pregunta estaré presto a resolver.